El día 2 de febrero, el Alto Comisionado para la Paz de Colombia estuvo con nosotros en el Colegio Reyes Católicos para impartir una conferencia dentro del marco del modelo de Naciones Unidas ISPAMON. Se centró básicamente en la necesidad de encontrar la paz en Colombia. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días. Un saludo muy cordial a las autoridades del centro, a los profesores, a los estudiantes, a los diplomáticos que nos acompañan también en la mañana de hoy y a todos los estudiantes que vienen de distintos colegios públicos y privados de la capital de la República. En este ejercicio en donde se asumen los roles de quienes ocupan la representación de los distintos países en Naciones Unidas. Un ejercicio realmente maravilloso, extraordinario, que nos permite mirar el mundo con otra óptica, con una óptica universal. Nos permite salirnos de la parroquia, del vecindario y contemplar los retos de la humanidad como seres humanos. Nuestra patria es este planeta, no es simplemente un país, no es una nación, somos compatriotas humanos habitando el mismo planeta con recursos limitados, con desafíos para utilizar sabiamente esos recursos, con una extraordinaria diversidad entre razas, credos, culturas, que debería ser motivo de orgullo y de permitirnos construir sobre esa diversidad un futuro incluyente y próspero para todos, pero que a menudo se convierte esa diversidad en una descalificación del que no es igual a nosotros y en una fuente de conflictos y de guerras. El sistema de Naciones Unidas, dentro del cual ustedes en este ejercicio de aprendizaje pedagógico están inmersos ahora, hay que recordarlo cuando hablamos desde nuestra perspectiva como Alto Comisionado para la Paz, hay que recordarlo en su origen. Surgió hace 70 años, 1945, y surgió como una respuesta, yo diría que después de los años de la desesperación de la Segunda Guerra Mundial, a los horrores, a la sinrazón de la peor guerra que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y esto me permite irme aproximando a los retos de mi responsabilidad como Alto Comisionado de la Paz en frente a ustedes desde la perspectiva del aprendizaje universal que justamente esa guerra y el origen de Naciones Unidas nos proporciona. ¿Y a qué me refiero? Estamos ahora en el año 2018. Si miramos atrás, no 70 años cuando se creó Naciones Unidas, sino 100 años, nos encontramos con un año icónico, con un año histórico, muy especial en el devenir de la humanidad, el año 1918. ¿Qué hizo el año 1918 tan especial? Fue el año del fin de lo que nosotros ahora desde la privilegiada cumbre de la historia podemos llamar la Primera Guerra Mundial. No se llamó así cuando se terminó, se llamó simplemente, tal vez como debía ser, la Gran Guerra. Nadie la llamó la Primera Guerra Mundial, porque a nadie se le ocurrió que pudiera haber otra como esa. A nadie se le ocurrió que pudiera haber una segunda. Fue tan extremo el dolor y el sufrimiento y las experiencias que la humanidad vivió en esa guerra que
Tal vez todo el mundo estuvo de acuerdo en el año 1918, cuando transcurrió y transcurrió y transcurrió el final de la guerra y se vivieron los últimos estertores de esa guerra hasta noviembre de 1918, cuando se firma el armisticio. Tal vez todo el mundo pensó, esta es la última vez que esto nos pasa. Por eso se llamó la Gran Guerra. Y esa Gran Guerra, que se vivió entre 1914 y 1918, fundamentalmente en suelo europeo, pero con ramificaciones en todo el mundo, terminó comprometiendo tropas del continente americano y del continente africano y del continente asiático, porque obviamente era una guerra que comprometía los imperios del mundo en aquella época, que eran fundamentalmente europeos. Esa Gran Guerra tuvo varias características que nos mueven a reflexión, como colombianos. Finalmente nosotros somos parte de la humanidad, y lo que pasa en otras partes del mundo con otros grupos humanos nos muestra lo que nos puede pasar a nosotros, para bien o para mal. Los seres humanos obedecemos más o menos a los mismos estímulos, a los mismos paradigmas, nos comportamos más o menos de la misma manera. Es previsible inferir la forma como un grupo humano se va a comportar a partir de la forma como otro grupo humano se ha comportado. Entonces, esa gran guerra, esa Primera Guerra Mundial, nos muestra algunas lecciones bastante impresionantes. La primera tiene que ver con los antecedentes de esa guerra. Se llamaba la Belle Époque, la bella época. Eran los mejores días de la humanidad. Eran los días de los avances tecnológicos más sorprendentes para la humanidad. Eran los días en que la humanidad estaba descubriendo la electricidad, estaba descubriendo el telégrafo, las comunicaciones a distancia, estaba descubriendo nuevos modos de transporte, estaba aprendiendo que se podía volar, estaba rompiendo y rompiendo fronteras tecnológicas de desarrollo. Era una época de una ebullición cultural y de artes extraordinaria. Era tal vez la época final de culminación de todos los sueños de la humanidad, la Belle Époque. Una época en la que alguien diría, se está viviendo tan bien, se han alcanzado niveles de desarrollo inimaginables apenas 50 o 100 años atrás, que a quién se le va a ocurrir que esto puede desencadenar en una guerra. Había equilibrios delicados de poderes en el suelo europeo y finalmente una acumulación de coincidencias y de circunstancias desencadenó el horror de la Gran Guerra. Le llama a uno la atención el contraste entre el momento de euforia y el momento de felicidad y el momento de prosperidad que se vivía, y luego la cercanía, la inminencia en la que estaba toda la humanidad de verse sumergida en el infierno de una experiencia como la Gran Guerra. Nadie lo imaginaba que pudiera llegar a ocurrir. 2 o 3 meses antes de que ocurriera, nadie imaginaba que 3 o 4 meses o 6 meses después iban a estar inmersos en semejante lío, en semejante infierno. Y esto nos muestra la fragilidad de la paz, la fragilidad de la estabilidad, el horror de una experiencia como esa Gran Guerra estaba apenas a la vuelta de la esquina, a la vuelta de una página del calendario. La segunda circunstancia que llama la atención es que esa guerra no se desató en el planeta de entonces entre los pueblos más primitivos del planeta. Por el contrario, se desató entre los pueblos más iluminados del planeta, entre los líderes más cultos del planeta.
entre los que profesaban las ideas éticas más avanzadas del planeta. Lo que nos muestra también ese episodio, ese hecho, es cuán cerca está en el corazón humano la lógica de la confrontación, la lógica de la guerra, la lógica de la violencia y del uso de la fuerza, de lo que parecía ser en ese entonces ya algo anclado en la conciencia cultural de esa comunidad, de esa sociedad, que era el valor de la paz, el valor de la convivencia, el valor de la ausencia de conflictos tramitados a la vieja manera, justamente para poder proporcionar las condiciones para el desarrollo, para el progreso, para la evolución tecnológica, para la inclusión de masas sociales en las ventajas de la modernidad, de la Belle Époque. Parecía un axioma que nadie iba a cometer la estupidez de una guerra. Parecía que ese camino estaba cerrado, estaba blindado. Y sin embargo, los mismos que tenían esas presunciones estaban a punto de descubrir el lado oscuro de su propio corazón, de su propia mentalidad y la disposición que tenían rápidamente para verse involucrados en un conflicto de esas proporciones. Una tercera reflexión que nos muestra esa gran guerra es la forma como se saldó. Ustedes que seguramente han estudiado esta historia sabrán que el final de la Primera Guerra Mundial se dio con la rendición de los alemanes. Alemania se rinde sin que ninguna de sus ciudades hubiera sido tocada por la guerra, porque la guerra se había librado fundamentalmente en los campos de batalla pues, del oriente, en el frente contra Rusia, y del occidente, en Bélgica y en Francia, en el frente contra los otros países aliados. Alemania se rinde, sin embargo, y los victoriosos en la guerra lideran lo que se conoce como el Tratado de Versalles, el tratado que establece las consecuencias de la guerra. Ahora que estamos en una discusión parecida en Colombia, ¿qué pasa después de la guerra y cómo debe ser ese acuerdo para terminar la guerra? Tenemos lecciones importantes en el Tratado de Versalles. Los victoriosos ganaron y entonces dijeron: aquí tiene que haber justicia, gran justicia. La justicia se tradujo en ese momento en que a los vencidos se les cobraran indemnizaciones gigantescas como consecuencia de su culpabilidad en las atrocidades de la guerra. Por supuesto, en una guerra a la usanza tradicional, las condiciones de culpabilidad y de justicia las imponen los vencedores. Y entonces los alemanes se vieron abocados a trabajar durante años y tal vez durante décadas para poder pagar esas indemnizaciones. ¿Eran justas? Sí. ¿Era lo que correspondía al desenlace de la Gran Guerra? Sí. Pero esa prioridad de la justicia sobre la paz mostró ser tremendamente miope, tremendamente cortoplacista, al extremo que engendró en los mismos valores éticos y lógicos que la fundamentaron las semillas que terminarían desatando la Segunda Guerra Mundial, solo 20 años después. Y eso me lleva a la cuarta reflexión. La Gran Guerra, la que se consideraba imposible de repetir, la que nadie bautizó como la primera porque jamás nadie se imaginó que pudiera haber una segunda, se convirtió solamente en el primer tiempo de una confrontación que tuvo un segundo tiempo horroroso, que fue la Segunda Guerra Mundial, directamente ligada al mal desenlace de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial multiplicó los muertos y la afectación de la primera por muchas cifras. La Segunda Guerra Mundial llegó a comprometer a toda la humanidad
en términos aún desconocidos durante la intensidad de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nos puso al borde del colapso y de la desaparición misma de la humanidad con la aparición de las armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial se consideró por parte de todos que ahí sí, esa experiencia sí, no podría jamás volverse a repetir. Y entonces hubo varias maneras utilizadas, varias vías utilizadas por el liderazgo de entonces para tratar de asegurarse de que los horrores de esa Primera y de esa Segunda Guerra Mundial jamás se repitieran. Una fue el Sistema de Naciones Unidas, cuya razón de ser fundamental es conseguir la paz, es preservar la paz, es evitar la guerra, es prevenir los conflictos y es resolver los conflictos. Hoy el Sistema de Naciones Unidas se ocupa de muchas cosas. Ustedes verán, se ocupa de los derechos humanos, se ocupa de las metas de desarrollo sostenible, se ocupa de la lucha contra el cambio climático, se ocupa de muchas cosas. Casi que tiene una cobertura pues, universal desde el punto de vista sustantivo en temas. Pero no hay que olvidar que todas esas cosas confluyen como consecuencia de la primera razón de ser y la más importante obsesión del Sistema de Naciones Unidas, que es mantener la paz, que es conseguir la paz y que es evitar la guerra. Si pudiéramos resumir en una palabra o en una frase, la razón de ser del Sistema de Naciones Unidas es esa. Todo lo demás es consecuencial, es adjetivo, es accesorio, se le agrega a eso. Luchamos contra el cambio climático porque sabemos que si no luchamos contra el cambio climático, las circunstancias de enfrentarlo nos van a abocar a guerras. Las guerras en la historia de la humanidad se han producido por circunstancias climáticas, se han producido por escasez de recursos y por las migraciones asociadas a circunstancias climáticas. Hay que estudiarla por milenios y se encuentra esa ligazón. Las políticas de inclusión, las políticas de enfrentar los retos de desarrollo de los pueblos más avanzados, la lógica fundamental que hay detrás de eso es evitar que un mal manejo de esa clase de retos nos vean abocados otra vez a los horrores de la guerra. Ese es el leitmotiv, ese es el corazón de Naciones Unidas, una primera consecuencia de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Pero la segunda consecuencia fue la manera como se terminó la Segunda Guerra Mundial fue distinta a la manera como se terminó la primera, en términos de la ecuación delicada entre justicia y paz. Esta vez aprendieron la lección. Esta vez los que abogaban por justicia sobre paz, relativizaron sus aspiraciones. Esta vez tuvo prioridad la paz sobre la justicia. Y eso se vio en varias decisiones. Una fueron los juicios de Nuremberg, que hicieron justicia a un puñado de responsables de atrocidades en la guerra, en el liderazgo alemán, pero no más allá de un puñado. Cuando la responsabilidad de lo que ocurrió en esa Segunda Guerra evidentemente comprometía a mucho más que un puñado, casi que a toda la sociedad, por lo menos a toda la nomenclatura, por lo menos a toda la oficialidad, por lo menos a todos los funcionarios. Sin embargo, la aspiración de justicia se concretó en máximos responsables, en un puñado de ellos, en unas sentencias que tuvieron más un alcance simbólico, pero en una gigantesca, deliberada misericordia, compasión, perdón, olvido, con la inmensa mayoría de los responsables de las atrocidades de la guerra, a quienes rápidamente se les dio una segunda oportunidad de poner sus capacidades al servicio de la reconstrucción alemana, de la reconstrucción europea, de la mano de una segunda decisión que también reflejó esa misma lógica, el Plan Marshall. Sí, es verdad, correspondió también a la lógica de la Guerra Fría que empezaba a surgir, pero en el fondo, miren ustedes el contraste. Después de la Primera Guerra Mundial, a los alemanes se les cobró indemnización, vencidos.
Después de la Segunda Guerra Mundial, a los alemanes no se les cobró indemnización, sino que se les dio dinero. Se les invirtió dinero en el Plan Marshall para reconstruir Alemania y Europa e Italia y muchas ciudades y pueblos europeos, con dinero de los contribuyentes vencedores. Una experiencia y una decisión muy distinta a los reclamos de justicia y de castigo que habrían podido provenir de quienes justamente reclamaran el botín como consecuencia de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Decisiones distintas en el atardecer de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, consecuencias distintas, experiencias distintas. El posconflicto de la Primera Guerra Mundial fue farragoso, fue difícil, fue tenso y desencadenó la Segunda Guerra Mundial. El posconflicto de la Segunda Guerra Mundial se llamó la Unión Europea y ha sido exitoso. Ha impedido que resurja la violencia, la guerra, el conflicto en un territorio en donde lograron, después de 1945, terminar un conflicto armado interno, no como el de Colombia, que duró 53 años, sino allí en Europa uno que duró siglos, y lo terminaron, y llevan 70 años de posconflicto, exitoso, pacífico. Hay que ver las relaciones hoy entre alemanes y franceses, que eran los grandes protagonistas de esos enfrentamientos por siglos, para entender lo que ha sido el milagro europeo, el milagro de la Unión Europea, en materia de reconciliación y de paz. Y para comprender por qué los mayorcitos, los jóvenes no lo entienden tanto en Europa. Yo vengo de vivir allá 6 años, pero los mayores se alarman con el resurgimiento de los nacionalismos que se empiezan a ver ahora en Europa, con el surgimiento de algunas expresiones políticas de extrema, porque empiezan a ver allí, ojo, esto fue lo que originó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que los retos que tenemos los colombianos para conseguir la paz no son retos ajenos a la experiencia humana en cualquier otra parte del mundo. Los colombianos hemos sido el pueblo más violento de este hemisferio. No el único. En este hemisferio pues se vio la guerra de secesión, la guerra civil allá en Estados Unidos, las guerras en México, la propia guerra entre México y Estados Unidos, guerras entre países, se han visto durante los últimos 200 años. Pero evidentemente el país que se quedó atrapado en la violencia, el que no la logró superar, es Colombia. Todos los demás países de este continente vivieron guerras, casi todos, pero las superaron. Es un episodio en el pasado. En las clases de historia se estudia como algo que nos ocurrió hace un siglo, hace 70 años, hace siglo y medio. Algo como primitivo. Colombia no logró salir de esos ciclos recurrentes de violencia. Algo un poco que ha estado en nuestra naturaleza desde el origen, con el perdón de mis amigos españoles, desde la patria boba. Colombia, a diferencia de otras naciones de Hispanoamérica, alcanzó su libertad, su autonomía, su independencia, nació como nación soberana el 20 de julio de 1810, con el grito de independencia allí en la Plaza de Bolívar, en la plaza central histórica de Colombia, aquí en Bogotá. Esa independencia no nos costó ni una gota de sangre, a duras penas nos costó un florero. Ese era nuestro destino, ¿no? Era un destino sin sangre, era un destino incruento, era un destino soberano y autónomo, sí. Pero ¿qué pasó enseguida? Bueno, y eso fue gracias a lo que estaba pasando en Europa también en las guerras napoleónicas. Nosotros no dimos el grito de independencia contra España, sino contra Napoleón, en realidad, que era quien estaba ocupando España en ese momento. Pero ¿qué pasó enseguida? Algo que es legítimo en la política. Yo vuelvo al tema de lo que es legítimo en la política europea hoy, y sin embargo los mayorcitos dicen, ojo con esto, que esto genera esta clase de consecuencias. Algo que es legítimo en la política, las diferencias
pero todo extremo es vicioso, todo extremo es peligroso. Las diferencias llevadas a los extremos de la polarización son muy peligrosas. Eso fue lo que pasó enseguida. Enseguida aparecieron los caudillismos y la polarización extrema, y de ahí pasaron a los enfrentamientos armados entre hermanos, entre compatriotas. Una cosa tan ridícula, tan absurda, que todos los historiadores son unánimes en llamar ese periodo de la historia, 4 o 5 años, como la patria boba. Aquí vino el Papa hace 2 o 3 meses y se refirió a la patria boba. Pues bueno, en medio de esa bobada, a los 5 años, el pacificador Murillo reconquistó Colombia, la Nueva Granada. Perdimos la independencia. Y esta vez nos costó 4 años y una guerra de independencia y ríos de sangre reconquistar lo que en 1810 habíamos ganado sin una sola gota de sangre. Y esa ha sido la constante en nuestra historia. Luego vinieron las guerras entre centralistas y federalistas, otra vez caudillismos. ¿Por qué esa diferencia no se podía tramitar democráticamente? ¿Por qué esa diferencia de opinión no se podía tramitar consultando con la gente, estudiando alternativas, probando y rectificando, tomando decisiones y ajustando? En democracia. No lo hicieron así. Prefirieron las guerras civiles. El gran botín de la última guerra civil entre centralistas y federalistas fue la Constitución de 1886, que nos gobernó por casi 100 años, hasta 1991. Y en medio de esa Constitución tuvimos más guerras. Tuvimos la guerra de los 1000 días, en el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX. Y luego tuvimos largas épocas de hegemonía partidista de un sector dominando el país contra otro sector, en una democracia muy excluyente. Y luego tuvimos la violencia partidista, la violencia en la mitad del siglo pasado, entre 1946 y 1956, 10 años, en los cuales lo más encopetado de nuestra sociedad, eso me recuerda a lo que pasó en Europa en la Primera Guerra Mundial, lo más encopetado, lo más empinado ética e intelectualmente de la sociedad colombiana, se enfrentó en la guerra entre liberales y conservadores durante 10 años, en un periodo de confrontación que nos generó más de 300.000 muertos. Este conflicto armado interno último que estamos cerrando nos costó 220.000 en 53 años. Aquel nos costó más de 300.000 muertos en 10 años, cuando éramos un país más pequeño en población. Para imaginar los extremos de esa violencia. Y finalmente este conflicto que estamos terminando. ¿Qué nos muestra eso? Colombia ha sido un país experto en violencia, nadie nos enseña, lo sabemos. Expertos en paz, hemos terminado cada ciclo de violencia con acuerdos de paz que han silenciado los fusiles, e ignorantes en reconciliación. No sabemos de reconciliación. No sabemos de post-conflicto. Tenemos que aprender de la reconciliación europea. Lo digo aquí en este escenario. ¿Cómo lo hicieron ustedes allá en Europa? En la propia España, que sufrió la guerra civil. ¿Qué lecciones podemos aprender de la reconciliación española, de la reconciliación europea, franco-alemana, de la reconciliación entre Alemania e Israel? El sábado pasado conmemorábamos con Naciones Unidas los 70 años del Holocausto. 70 años en que las tropas, de la fecha en que las tropas soviéticas, el 27 de enero del año 1945, entraron al campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, y encontraron los horrores de ese exterminio industrial masivo de la población judía. 6 millones de judíos exterminados en la Segunda Guerra Mundial. Horroroso, extremo, pero eso hace mucho más sorprendente la reconciliación entre Israel y Alemania después de esa experiencia, que el natural sentido de odio, de resentimiento, de rencor, de sed de justicia o de venganza o de retribución, llámenlo como quieran, se haya podido reemplazar por la necesidad de entenderse esos dos pueblos, de construir puentes de reconciliación, de cooperación, de entendimiento, de buena relación, que le ha servido a ambos pueblos
para levantarse moralmente, económicamente, socialmente durante los últimos 70 años. Entonces sí se puede lograr la reconciliación. Lo que ocurre es que así como hemos aprendido de otros grupos humanos y otras épocas de la historia, las malas artes de recurrir fácilmente a la violencia para tramitar diferencias y conflictos que pudimos haber tramitado con el diálogo y con la democracia, también tenemos que aprender de otros grupos humanos las buenas artes de la reconciliación y de la construcción de paz. Ese es el gran desafío que tenemos, y ustedes que están ahí en Naciones Unidas, el gran desafío que tienen es ese, es controlar las hormonas. La cultura de la violencia, que está a la vuelta de la esquina. Ustedes y yo hemos visto un video en las últimas 48 horas que nos ha estremecido, de 2 o 3 niñas por allá en Medellín, en un colegio, tramitando una diferencia a puñal y cortándole el pelo a una niña. Miren, a esa niña la están sindicando ahora de tentativa de homicidio, pero porque mi Dios es muy grande no mató a la otra niña. Está a la vuelta de la esquina, está en el lado oscuro del corazón humano. Nadie está exento de eso. Un insulto, una diferencia, alguien que nos hace un gesto en un semáforo y las hormonas están ahí listas para responder con violencia y con fuerza. Eso es lo que ha ocurrido también en Colombia. Puede tener mucha explicación, mucha causalidad lo que ha sucedido, pero Colombia está en el umbral de poder cambiar su historia definitivamente. Si además de cerrar este conflicto con acuerdos de paz, como lo logramos con las FARC, o como podríamos lograrlo con el ELN, ahora estamos en medio de una crisis en esa negociación, logramos la reconciliación, que es mucho más allá que la paz, que significa empezar por no decirle al enemigo de ayer los adjetivos y calificativos con lo que los llamábamos cuando era el enemigo de ayer. Yo fui ministro de Defensa, les decíamos narcoterroristas, pero cuando ellos ya deciden salir del narcotráfico y del terrorismo y dejar la violencia y firman un papel diciendo eso y se comprometen y realmente lo están cumpliendo y entregan 9.000 fusiles y entregan 60 toneladas de explosivos y están mostrando una voluntad realmente de cambiar, yo soy responsable si les sigo diciendo narcoterroristas. Eso se llama estigmatización. Y parece que las palabras son inofensivas. Digo esto y no pasa nada. Claro, digo esto y sí pasan cosas. Ese es el preludio de hechos violentos contra esas personas. La Unión Europea nos da lecciones también en esa materia. Cuando en el año 2001 el conflicto, la confrontación con las FARC se recrudeció en un momento en que el Estado colombiano se consideraba al borde de ser un Estado fallido, año 2001, la Unión Europea nos dio la mano. ¿Cómo? Incluyendo a las FARC y al ELN en una lista que ellos tienen de organizaciones terroristas, porque se portaban como terroristas. Pero en el año 2016, o 2017, cuando las FARC firman el cese al fuego bilateral, verificado por Naciones Unidas, la Unión Europea, yo era embajador en Bruselas, tomó la decisión de suspender a las FARC de esa lista, dándoles un margen de credibilidad a esa decisión. Y cuando las FARC el año pasado, el 15 de agosto, las Naciones Unidas certificaron que habían entregado todas sus armas y todos sus explosivos y todo su material de guerra y ya no eran una organización armada, entonces la Unión Europea en noviembre del año pasado tomó la decisión de excluir a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. No es la primera vez que pasa. Eso también pasó con la OLP en el Medio Oriente. La OLP, Yasser Arafat, hacía terrorismo, eran tratados como terroristas. La OLP llega un momento en que renuncian al terrorismo, condenan la violencia, descalifican la violencia y empiezan a ser tratados por todo el mundo, por el mundo más avanzado, como respetables interlocutores políticos, como un actor necesario en la construcción de una cultura de convivencia y de paz, como un actor al que no valía la pena descalificar por su pasado, sino abrirle la puerta por su apuesta por el futuro, por sus convicciones y declaraciones y actitudes
presentes y su posible contribución al futuro. Y eso ha cambiado en mucho la historia de ese conflicto en el Medio Oriente. Y no se ha resuelto todavía, pero de la época de los bombazos pasamos por lo menos a la época de la política, de los esfuerzos diplomáticos para tratar de que ese conflicto que no se ha resuelto no escale, no involucione. Con todo eso, creo que una de las cosas que más me fascina hacer la he cumplido en el día de hoy, que es hablar. Y voy a parar acá para más bien responder preguntas y escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a aquellas personas que tengan alguna pregunta para el alto comisionado. Perdón, les recuerdo el protocolo, preséntense. ¿Qué tal? Mi nombre es Simón Herrera, soy del Colegio Italiano Leonardo da Vinci y toda la conferencia que usted pues, nos ha dado hoy en día pues, me hizo reflexionar mucho sobre lo que es el tema del superamiento del odio, superamiento de la venganza, para no solamente tener justicia, sino también tener paz. Esto es un proceso que, en lo que a mí me concierne personalmente, es una cosa que no sale naturalmente. No es fácil perdonar a alguien, no es fácil ver también, o sea, ponerse en los zapatos del otro, porque uno generalmente tiende a ver ese odio de uno mismo, el odio que uno ha sufrido y desde que uno crece, perdón, desde que uno nace. Y quisiera saber, si bien pues también se enseña mucho desde la casa, pero también desde las escuelas, porque también una cosa que es también para poder ver el futuro, para poder predecir lo que puede llegar a suceder, es enseñar a las nuevas generaciones. Y quisiera saber personalmente cuál es la mejor metodología para enseñar esos valores que permiten, o sea, que pueden permitir también aceptar el pasado, no perdonarlo, aceptarlo, para poder enfrentar el presente y poder gozar del futuro. Es decir, perdón, porque como bien lo he dicho, a través de la experiencia se puede aprender, pero hay muchas personas que no son conscientes de eso y no logran ver más allá, no logran reconocer también el dolor del otro, porque una forma también de poder aceptar o también inclusive llegar a un acuerdo que no beneficie solamente a un bando, sino beneficie a los dos para un futuro más próspero, es lograr poder ver y reconocer el dolor del otro, para poder superar ese odio y ese rencor. Entonces quisiera saber personalmente cuáles son esas metodologías que se pueden usar en las escuelas para poder enseñar a las nuevas generaciones sobre estos nuevos valores o este tipo de cultura del reconciliamiento, porque es que, como bien usted lo ha dicho, las nuevas generaciones no es que sean ignorantes, porque hay muchas que conocen, pero no lo vivieron personalmente. Entonces, ¿cuáles son esas metodologías que se podrían usar? Gracias. Bueno, creo que lo primero es que yo creo que usted me está preguntando sobre lo que se debería en los centros educativos, por ejemplo, impulsar para conseguir ese propósito. Pero lo primero es tomar la decisión de hacer algún énfasis en el pensum educativo, en la clase de cosas que se enseñen, que se discutan, que se analicen en los centros educativos en relación con esto. Estamos hablando, por ejemplo, de cátedras de paz, de reconciliación, de convivencia. Eso es bastante importante. Las sociedades en la historia han aprendido el poder de la educación para conseguir esa clase de propósitos. Hubo una época en que lo deseable era preparar a la gente para la guerra. Y es una época bastante reciente, o sea, hasta hace un siglo. Eso era una digamos, una característica central de muchos pueblos del mundo. Y entonces ustedes se imaginarán que el pensum era distinto, que la clase de valores que se construyeran eran distintos. Cuando ustedes estudian la historia de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, de lo que pasaba en Japón, lo que pasaba en muchos de estos países, usted verá que había una preparación propagandística de la gente, de los muchachos, de los ciudadanos para estar comprometidos en esa clase de tareas. Pero también hay de esa misma manera
contenidos pedagógicos, cátedras, prácticas pedagógicas con las cuales se puede crear la otra mentalidad, que yo creo que es importante decir, no es una mentalidad débil, es la mentalidad más fuerte. Los pueblos más fuertes del mundo son los que son capaces de garantizar la paz, garantizar la seguridad de la gente, sin tener que acudir a la experiencia extrema de la guerra y arriesgar su gente a la experiencia extrema de la guerra. Es probablemente de la fortaleza de donde se derivan esas condiciones de paz. Hay que tener fortaleza, pero no hay que endiosar la guerra per se. Entonces, sí, hay prácticas. Yo creo que estudiar la historia es muy importante. Ustedes ven, aquí yo he hecho una presentación de la historia. Pues una cosa es estudiarla con fechas, con datos, otra cosa es mirar la lógica que hay, mirar las encrucijadas éticas que hay, mirar con un sentido crítico la historia como lo hemos hecho aquí, mirando la historia de lo más encopetado de la humanidad ya europea y de la nuestra, y su responsabilidad frente a cosas que francamente hoy consideramos inadmisibles. Y lo segundo, yo diría que en Colombia tenemos un campo experimental, un campo de práctica absolutamente incomparable. O sea, una cosa es estudiar esto en Uruguay, donde pues ustedes es pura teoría. Otra cosa es estudiarlo acá, donde ustedes pueden coger un carro y irse como colegio o escuela aquí a 3 horas a Icononso y visitar una zona veredal, uno de esos espacios territoriales, e ir a conversar con la gente que estaba metida en la guerra y preguntarles, ustedes por qué estaban en esto, cómo era esa experiencia, qué piensan ahora, ver los cultivos, y conversando con la gente uno se empieza a recibir sorpresas. Eso me ha pasado a mí y yo creo que le pasa a todos. Yo conocía a esta gente en los informes de inteligencia, yo los conocía en los informes de prensa por las atrocidades que hacían. Yo nunca había tratado con ellos. Como congresista fortalecía el Estado para perseguirlos, como ministro los perseguía. Ahora regreso y tengo la responsabilidad de manejar la implementación de la paz. Entonces, de reunirme con ellos y cuando te sientas con ellos y empiezas a conversar, te das cuenta de que es como estar hablando con usted. O sea, es colombianos como cualquier otro colombiano que piensa como pensamos los colombianos, que tienen aspiraciones, ¿cierto?, con los que se puede conversar. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que hayamos llegado a los extremos que llegamos y no hayamos sido capaces de tramitar diferencias como la estamos tramitando ahora? Sí, tenemos diferencias, ustedes ven, critican que no se están cumpliendo los acuerdos, nosotros mostramos que sí están cumpliendo y finalmente ellos terminan diciendo, bueno, sí, el vaso está medio lleno, llenémoslo juntos, ¿cierto? Pero las tramitamos no a bala, sino poniendo las cartas sobre la mesa y mirando cómo entre todos logramos que haya más seguridad, porque hay problemas de seguridad, que haya más velocidad en la reincorporación, porque también se quisiera que haya más velocidad, porque, o sea, pero son temas por los cuales uno no se tiene que ir a las manos, por los cuales podemos hablar. Yo creo que nosotros los hemos descubierto a ellos nos han descubierto a nosotros. La propaganda en la guerra sirve para hacer monstruoso al enemigo y motivar a su gente para que lo ataque. Y nosotros también éramos objetivo militar de ellos, nosotros y la familia. Por eso es tan importante desactivar la guerra. Que mire usted, nosotros podemos perseguirlo y lo estamos persiguiendo con bastante éxito. Últimos 16 años, 2002 al diciembre del año pasado, ¿sabe cuántos miembros a las FARC les habíamos quitado nosotros solamente por desmovilizaciones, por la fortaleza del Estado? 22.000 les quitamos, 22.000 se habían desmovilizado de las FARC entre el año 2002, todos los gobiernos de Uribe, y el año 2016 diciembre, casi los 2 gobiernos de Santos. 22.000, mucha gente. Lo sacamos, ellos tenían sitiado Bogotá, usted no podía salir de Bogotá porque en una carretera lo secuestraban. Teníamos que viajar de Bogotá a Medellín o a Cali, era en avión, y aún los aviones lo secuestraban. Era una cosa terrible. 22.000 les quitamos, los sacamos de Bogotá, los sacamos de todos los pueblos, los centros urbanos, estaban confinados en la selva. ¿Sabe qué pasó después de la firma de Timochenko en el acuerdo de paz? Yo tengo en mi oficina 12.500 actas individuales de hombres y mujeres de carne y hueso que están comprometidos ahora con la Constitución y con la ley y con el abandono de toda forma de violencia. Entonces, ¿valía la pena esa firma? Una firma que con un solo acuerdo me saca 12.500 personas de la intención de estar trabajando todos los días por ver dónde ponen una bomba, dónde secuestran a alguien, dónde causan un daño, y de pronto dicen, bueno, yo acato esta orden y entonces voy a dedicar toda mi fuerza a ver cómo produzco papa, yuca, cómo produzco marranitos, gallinas, cómo me educo, cómo me nivelo en primaria, en secundaria, cómo voy a la universidad, cómo participo en el partido político. O sea, es muy distinto.
Es muy distinto. Entonces, esa firma, vale, y el esfuerzo que se haga por conseguir esa firma es un esfuerzo valioso. Entonces, diría, contenidos pedagógicos, estudiar la historia, tener encuentros dentro de unos ambientes, digamos, controlados y adecuados, con quienes han sido protagonistas de esta historia, con los que lo han sido en las Fuerzas Armadas, con los que lo han sido en esos grupos y que ahora le están apostando a esto, con los que salieron de esa historia hace 20 años. El grupo guerrillero no más fuerte, pero el más impactante que tuvo Colombia no fueron las FARC. Las FARC han sido el más fuerte. El más impactante que tuvo Colombia era el M-19, que tomó el Palacio de Justicia, que secuestró a Álvaro Gómez. Era una cosa terrible. Pero con ellos se hizo la paz en el año 1990. Por años mucha gente estuvo diciéndoles narcoterroristas también tienen las manos untadas de sangre. A ese grupo pertenecían Petro, pertenecían Navarro. Uno puede no estar de acuerdo con ellos, pero el compromiso primero, el compromiso de ellos después del acuerdo de paz con la civilidad ha sido inobjetable. A nadie puede decir que hayan mezclado democracia con violencia, nadie. Y segundo, el aporte a enriquecer la democracia ofreciendo alternativas distintas. Uno puede que no vote por ellos, pero la democracia se enriquece con esa clase de expresiones. Pues bueno, ha sido un aporte importante. Entonces, también conversar con ellos qué era lo que pasaba antes, qué es lo que pasa después, y si ha valido la pena o no hacer la paz, nos sirve a todos nosotros para poder construir la clase de valores que deberíamos tener en nuestra juventud y en nuestra sociedad. Buenos días, mi nombre es Amalia Ashner, soy del Colegio Liceo Francés y hace poco iba pasando por la autopista y vi un aviso enorme con la foto de un general, de un comandante, que decía al lado: nosotros ayudamos a mantenerlos al margen en el campo, ustedes pueden ayudarnos a mantenerlos al margen en la política. Y fue un aviso que me marcó mucho porque era para las elecciones que vienen ahora. No me acuerdo de qué partido era, pero de todas formas mi pregunta era: ¿qué pasaría si alguien como Vargas Lleras o alguien de extrema derecha, porque se ha visto mucho después del plebiscito del 2 de octubre, que es un país muy conservador, muy violento, entonces qué pasaría si ganara alguien con el proceso de paz, con el fast track, ahora en las elecciones de derecha? Gracias. Bueno, usted comprenderá que ni aún en la libertad y autonomía de cátedra de una institución educativa puedo yo abstenerme de mi obligación de intervenir en política. Entonces, pues no puedo hacer comentarios de naturaleza política, pero lo que le quiero decir es, en la democracia, la ciudadanía tiene opciones, candidatos, propuestas, ideas, distintas maneras de pensar. Y todo lo que estamos abogando es porque las diferencias que hay entre la gente se transmiten democráticamente, se transmiten con el voto, que la gente discuta. Está bien, su preocupación, usted la expresa aquí, la expresa civilizadamente, usted puede hablar con compañeros, usted puede organizarse, usted puede promover, puede ser un activista, otros pueden pensar distinto a usted y promover otra causa, pero eso en las escuelas es muy importante que enseñemos a los chicos a que eso se puede tramitar democráticamente. Se pueden hacer debates, sería interesante hacer debates, qué significan unas opciones, qué significan las otras, simular una votación, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la gente vaya aprendiendo que eso ocurre. Hay vida más allá de las elecciones controversiales, y uno lo mira en todo el mundo. ¿Qué tal la elección que hubo en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump? Una elección súper polarizada, con acusaciones y con no solamente posiciones muy contrastadas. Sin embargo, se da el resultado y usted ve, no hay violencia como consecuencia de esa elección porque hay una gran conciencia de que esas eran las reglas. Democracia es eso, reglas ciertas para resultados inciertos. Su pregunta lo que refleja es la angustia que produce la incertidumbre, pero ese es el precio que tenemos que pagar por estar en democracia. En una sociedad donde no haya democracia no hay incertidumbre, porque usted sabe que aunque haya elecciones, el resultado ya todo el mundo sabe cuál va a ser. Y no quiero hablar aquí de nombres de ningún país, pero eso es lo que ocurre. Lo que ocurre en Colombia es que eso que decían algunos, de que en Colombia no había democracia, ¿cómo poder contrastarlo, cómo poder validarlo siquiera contra esa sensación que tiene hoy todo el mundo de que cualquiera de los candidatos que hay en la arena puede ser presidente? O sea, de verdad. O sea, no, porque va a depender de qué,
de quien convenza a la gente. Y usted ve encuestas, usted ve que el campo está totalmente abierto. Porque es más bien una invitación a que la gente participe en la democracia. Y a que la gente, yo diría, vamos más lejos, a que hagamos un acuerdo higiénico antes de la participación o como base de la participación para decir, nos ponemos de acuerdo aunque pensemos distinto, que ninguna diferencia, que nada justifica el recurso a la violencia, nada. Yo creo que si logramos ese acuerdo, habremos dado un salto cualitativo gigantesco en esta nueva generación para cerrar las válvulas de escape que nos condujeron al resurgimiento de la violencia del pasado. Mi nombre es Laura Mora y vengo del Colegio del Pedagógico. Yo tengo dos preguntas específicamente. Una es más un comentario, pero también es para escuchar la opinión y pues la otra sí. Yo tengo muchas diferencias de acuerdo a la materia de la Cátedra de Paz, porque se supone que la Cátedra de Paz debería ser implementada en todas las instituciones educativas, pero yo tengo mi concepto de la Cátedra de Paz es que la paz no se puede enseñar y la reconciliación no se enseña y tampoco el perdón, es decir, no hay un protocolo ni determinados pasos para perdonar. Entonces yo la guiaría un poco más hacia los referentes históricos que se dieron de acuerdo a los 9 procesos de paz que ha liderado Colombia. Entonces mi pregunta específicamente es si usted considera que la Cátedra de Paz es realmente efectiva de acuerdo a una no repetición o si más bien diferentes escenarios, como ya lo habían dicho, la pedagogía o la discusión o los referentes históricos pueden más brindar más herramientas para la reconciliación. Y mi otra pregunta es que, pues digamos que de acuerdo a la paz es una política de gobierno, el Estado debe configurarse y es un cambio estructural del Estado para construir la paz. Por ejemplo, el aparato militar del Estado lleva 53 años liderando en contra de ideales terroristas y va siendo criado determinado por varios ideales de soberanía, de democracia, pero sobre todo de antiterrorismo. Entonces quisiera preguntar cómo se puede configurar los aparatos del Estado, como el aparato militar y el aparato judicial, para que esos ideales y las filas de esos aparatos puedan cambiar y se puedan liderar hacia un proyecto de reconciliación. Bueno, la paz nos brinda la oportunidad de ocuparnos de asignaturas que estaban pendientes en Colombia por décadas. Porque es que cuando la casa se está incendiando, ¿cuál es el programa de gobierno que hay que hacer? ¿Cuál es? Apagar el incendio. Punto. La casa se está incendiando, usted no puede apagar el incendio y además vamos a barrer la pieza de arriba y entonces además de eso vamos a pintar la fachada, pues sería bastante estridente, ¿no? La gente diría, hello, ¿dónde estás viviendo? ¿No ves que se te está incendiando la casa? Eso es lo que pasa cuando hay una guerra. La primera prioridad es apagar el incendio. Lo curioso es que cuando las guerras se prolongan, y la nuestra se prolongó por 53 años, mucha gente termina haciendo la vida normal en la pieza de arriba y pintando la fachada, porque lo único que se está incendiando es la alcoba principal. La pieza de arriba todavía no ha llegado al incendio y la fachada, pues eso es lo último que se va a incendiar. Un poco lo que ha pasado en Colombia es eso. Nosotros aquí en Bogotá, tal vez la guerra la superamos hace más de 10 años. En Cundinamarca la guerra se acabó hace por ahí 14 años y la acabamos con una victoria militar. Pero si tú vas a Arauca, como fui yo esta semana, o a Quibdó, donde fui también esta semana, la guerra todavía está, porque está el ELN. Y en Arauca se desmovilizaron unos 600 miembros de las FARC. Para ese departamento es imagínese usted. Y sin embargo, todavía la sensación de la gente no es de que haya paz, porque todavía están las estructuras del ELN allí. Y en Chocó también hubo una desmovilización de cientos de miembros de las FARC, y sin embargo, son departamentos que todavía sienten la experiencia de la guerra. Entonces, yo creo que un primer reconocimiento que tenemos que hacer es que la expectativa, la vivencia, la disposición de aceptar y quizá los contenidos de la Cátedra de Paz no pueden ser iguales en Bogotá a como son en Guainía, o en Arauca o en Chocó. Yo que soy un profundo defensor de la autonomía de las entidades territoriales,
me gusta lo que ustedes han hecho en España con las autonomías. Incluso cometí un libro sobre el tema en el año 2001 que se llamó Hacia un nuevo federalismo para Colombia. Pienso que esa debería ser una primera decisión que tomáramos, y es entender que la cátedra de paz no tiene por qué ser igual en los 32 departamentos. Puede ser una cátedra que se construya en sus contenidos, en sus alcances, departamento por departamento, de acuerdo con la visión, la experiencia y los retos de ese departamento. Porque es que en ciudades como esta, los retos de la cátedra de paz son retos que tienen que ver con el respeto, con la convivencia, con la enseñanza de que toda diferencia puede tener un trámite no violento, puede tener un trámite a través del diálogo. Y yo sí creo que es indispensable la cátedra de paz, porque es que el problema más grave del enfermo es que no se da cuenta que está enfermo, es que se acostumbra a la enfermedad y cree que la enfermedad es la manera normal de ser. ¿A qué me refiero? Cuando alguien ha estado expuesto a la guerra, esa persona sufre una cosa que llama el estrés postraumático. Yo quisiera que aquí en esta escuela se hablara de eso y se enseñara eso. En el soldado o el que ha estado expuesto, estrés postraumático. Hay papers científicos que se ocupan del tema y hay todo un conocimiento e investigación sobre el particular. Pero es que eso no solamente ocurre a nivel individual, también ocurre con las sociedades. Una sociedad que ha estado expuesta a una guerra queda sufriendo estrés postraumático, queda acostumbrada a la guerra. Los valores y las asunciones y la cosmovisión que le permitió sobrevivir en la guerra, que la guerra es un asunto de supervivencia, traída ya a la época de paz, terminan siendo cargas que hay que soltar, terminan siendo construcciones mentales que hay que desaprender. Si tú no lidias con eso, el riesgo de recurrir otra vez a la violencia está a la vuelta de la esquina. Hay que sanar sociológicamente esa mentalidad. Eso es lo que llama la cultura de la guerra. Hay que sanar esa cultura de la guerra, hay que cambiar esa cultura de la guerra. Ustedes aquí, muy buena parte de ustedes tienen el privilegio de estar estudiando en algunos colegios que tienen contenidos europeos o italianos o españoles o británicos o franceses o otros países europeos. Yo creo que es un privilegio porque ustedes pueden traer expertos de esos países que les cuenten cómo era la cultura de esas sociedades en la Primera y Segunda Guerra Mundial y cómo contrasta esa cultura con la cultura de ahora. Es que para uno mismo es muy shocking, es muy impresionante. Yo me fui en el año 2011 de Colombia siendo ministro de Defensa, habiendo acabado de dejar el Ministerio de Defensa, me voy para Bruselas, la capital de la Unión Europea. Con todas las hormonas y la adrenalina de haber estado conduciendo digamos, uno de los últimos años de esta guerra. Le habíamos asestado el golpe al Mono Jojoy, después a Alfonso Cano. Bueno, era una dinámica de confrontación total. Y para mí al principio era muy impresionante ver cómo esos europeos no nos entendían a los colombianos en lo que estábamos haciendo, cómo ellos reclamaban que hiciéramos esfuerzos por la paz y por la paz y por la… cómo eran de pasólogos. La obsesión por la paz es una cultura ya. Y tal vez si no tuvieran esa obsesión por la paz, diferencias en alguna materia en las últimas décadas habrían desencadenado en resurgimiento de la confrontación en la guerra como la sufrieron en siglos anteriores. Donde hay una causa en el planeta por la paz, puede que estén unos países, puede que no estén, pero la Unión Europea siempre está. Es como un axioma. Es una cultura. O sea, lo que uno termina aprendiendo de ellos, de los europeos cuando está allá, es que ellos te dicen, nada justifica que una persona saque un arma y mate a otra. Nada. Y todo lo que haya que hacer para evitarlo, hay que hacerlo. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuál fue el país donde hubo un hombre de extrema derecha que cogió y se fue a una isla y mató como 150 jóvenes estudiantes que estaban en un paseo? Eso fue tal vez Dinamarca, ¿cierto? Fue Dinamarca.
Dinamarca. Eso ocurrió hace como 5, 6 años, 7 años. Pónganme eso aquí, pónganlo en Estados Unidos. ¿Cuál es la reacción? O sea, que se pudre en la cárcel. La reacción y endurecer las leyes. No en los países nórdicos. Y uno dice, uy, esta apuesta por la debilidad va a generar en estos países que esta clase de hechos se repitan. Es algo que está anclado en su ADN. Le otorgan a este señor toda suerte de garantías. Una cárcel que aquí llamaríamos de 5 estrellas. Toda suerte de garantías procesales. El tratamiento para los estándares que nosotros pensaríamos es muy suavecito. No cambian la legislación, no extreman la medida, o sea, no responden con pánico. No se dejan llevar al terreno de la paranoia. Reafirman sus valores, fortalecen la pedagogía, responden con una civilidad impresionante y mantienen los estándares de seguridad y de proscripción de esa clase de conductas a las que tratan como una especie de accidente en la historia, no como una tendencia que ellos mismos con su reacción contribuyen a alimentar, aunque sea reacción de buena fe y por proteger a la gente. Entonces, esa clase de reflexiones son las que creo que hacen necesaria una cultura o una cátedra de la paz. Porque nosotros no necesitamos cátedra de la violencia para tenerla en el ADN, la tenemos. Somos un país, somos un pueblo fácil para la violencia. Alguien comparaba a Colombia con Venezuela. Decían, en Venezuela hablan duro, pero no cogen un arma. En Colombia no tanto, pero por cualquier cosa cogemos un arma. Así hay algo en la cultura, hay algo en el ADN de la sociedad que tiene que ser tratado. Y tiene que ser tratado con pedagogía, tiene que ser tratado con ejemplo, tiene que ser tratado con no estigmatización, tiene que ser tratado pidiéndole a los líderes políticos que, como lo hizo la Unión Europea, no sigan tratando con epítetos a los que antes eran enemigos y tratábamos con epítetos correspondientes a sus actividades. Pero no va a ser un camino fácil, ni va a ser un camino de la noche a la mañana. Tal vez nos va a tomar una generación poder cambiar esta mentalidad. Ahora, si no son ustedes los ciudadanos que más contacto tienen con los vasos comunicantes, con esa cultura europea, los que contribuyan a eso, yo francamente no sé quién pueda contribuir a eso. Sí. Y la otra pregunta tiene que ver con ajustes en las estructuras de los aparatos de seguridad del Estado. Lo primero que llama la atención es que nada de eso fue ni siquiera discutido y mucho menos negociado en La Habana ni ahora con el ELN. A diferencia de otros conflictos donde el tema del aparato del Estado se ha puesto sobre la mesa y se ha negociado, aquí una de las líneas rojas que trazó el presidente Santos, ese tema no se discute. Y entonces ustedes ven hoy los líderes del nuevo partido de las FARC protegidos por quienes antes eran sus enemigos, soldados y policías de Colombia. Los del nuevo partido desarmados, sin uniformes, están. Los nuestros totalmente armados con uniformes y con toda la autoridad del Estado para protegerlos y dando la vida por ellos. Algunos de ellos han perdido la vida protegiéndolos a ellos. Entonces, primera cosa, eso no lo negociamos. Pero segunda cosa, ustedes ven ahora el debate que hay sobre corrupción. No existía ese debate cuando estábamos apagando el incendio, porque había que apagar el incendio. Ahora se puede dar el debate. Y otros debates sobre equidad, sobre inclusión, debates ambientales, debate sobre la autonomía de las entidades territoriales, debate sobre la clase de estructuras de seguridad que requerimos para la Colombia de hoy. Son debates que ahora se van a dar dentro de la tranquilidad que nos debe proporcionar un país sin la clase de conflictos y de confrontación a la que desgraciadamente nos habíamos acostumbrado. Bueno, se va acercando la hora de finalizar y simplemente voy a recordar lo que a mí me queda de esta conferencia, ¿no? Y me queda la necesidad de lo que estamos haciendo aquí estos días, de negociar, de hablar, de intentar llegar a acuerdos, de olvidar la venganza, ¿no? Porque parece que el concepto que está detrás de ese intento de que no se acabe esto es la venganza y de buscar la reconciliación. Entonces os pido un fuerte aplauso y para ver.